Efesios 1, versículos del 3 al 14. Para los que no tengan Biblia, se los coloco en la pantalla. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Señor, queremos escuchar su palabra con todo el corazón abierto, Señor, para que usted transforme nuestro interior. Hoy queremos escuchar de su gracia, pero no simplemente para tener información acumulada, sino para vivirla, porque usted hoy ofrece su gracia a todos. Hoy usted, Señor, ofrece su gracia que puede cubrir multitud de pecados, Señor. Gracias por su misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay un par de asientos adelante, si se necesita. ¿Ok? Bien, hermanos. De todo el pasaje que acabamos de leer, yo creo que lo puedo resumir en una sola palabra. Y es justamente la que vamos a estar hablando el día de hoy. Gracia. ¿Qué es la gracia? No estoy diciendo que es dar gracias, sino que es la gracia de Dios. Gracia es aceptación. Gracia es amor inmerecido que se recibe de otra persona. En hebreo significa cuando alguien superior a ti te hace un favor o muestra cierta compasión hacia ti que estás más abajo. En ese sentido tiene la gracia en hebreo. Es de un superior hacia una persona que está en una posición inferior. La gracia entonces, hermanos, es el favor no merecido de Dios que nos provee la salvación de nuestros pecados, porque nosotros lo que sí merecíamos es la condenación eterna por causa de nuestros pecados. Entonces la gracia es la manifestación de Dios en Cristo Jesús, quien lo entregó para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Gracia es un regalo inmerecido, pero que el Señor nos otorga gratuitamente. Pero el hombre, en lugar de aprovechar la gracia de Dios, siempre tiende a cambiarla por las obras. El hombre quiere entrar al cielo por su propio esfuerzo. Quiere que sea en base a sus obras, en base a lo que hace, en base a su bondad, o incluso plantearse y decirse, bueno, yo no creo en el cielo, no existe otra vida después de esta vida. La cuestión es que el hombre siempre quiere hacer su
lo que él desea con tal de que eso lo guíe en su destino, y haciendo esto rechaza la gracia de nuestro Dios. Y al hacer esto, al tratar de ganarse la salvación por las obras, el hombre está condenado a tener una vida estéril. Porque los seres humanos han hecho de todo para tratar de salvarse. Vemos en todas las religiones todos los esfuerzos. Todo eso, hermano, todas estas obras para salvación son infructuosas. Lo único que nos lleva al cielo es la gracia de Dios. Así de sencillo. Lo único que necesitamos nosotros para llegar al cielo es la gracia. Y cuando hablamos de gracia, no podemos olvidar o no podemos dejar de lado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que dice Juan capítulo 1, versículo 16? Que de la plenitud del Señor tomamos todos nosotros gracia sobre gracia. Eso significa que Jesús es una fuente de gracia inagotable para todos los que son los hijos de Dios. Y hoy vamos a estar hablando entonces, hermanos, de cómo el Señor ha bendecido a su iglesia. Cómo el Señor ha bendecido a su iglesia, que le ha dado Dios a los hijos de Dios. Y vamos a estar hablando de estas bendiciones que hemos recibido en el pasado, en el presente y en el futuro. Comencemos viendo lo que Pablo nos dice en cuanto a la gracia en la eternidad pasada. Pablo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea, Pablo comienza a alabar al Señor. ¿Y cuál es la causa de la alabanza de Pablo? Las bendiciones de Dios. Él nos ha bendecido con pocas. No dice ni siquiera con muchas, ¿no? ¿Con cuántas? Eso es lo que quiero que entienda la iglesia de Cristo. ¿Cuántas bendiciones Dios te ha dado? Todas las bendiciones. Es cierto que todavía no gozamos de todas las bendiciones, pero ya es un hecho que ya las tenemos. Tenemos todas las bendiciones, pero estas bendiciones tienen un carácter espiritual, porque cuando hablamos de bendiciones, lo primero que se nos viene a la cabeza es una casa, un carro, es tener abundancia de bienes. Hermano, a final de cuentas, esas son cosas terrenales. El Señor en su misericordia, a algunos dará más, a algunos dará menos, pero las bendiciones espirituales las da iguales a todos sus hijos. A todos sus hijos, hermano. Tú no tienes que andarle pidiendo al Señor, por decirlo así: Señor, bendíceme, bendíceme, porque si eres un hijo de Dios, ya has sido bendecido. Has sido bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero note la última parte de este versículo. ¿Cómo hemos sido bendecidos? Aquí es donde se marca la diferencia. En Cristo. La gracia que estamos hablando no es la gracia común que recibe la humanidad. Dios tiene una gracia común para todos los hombres. En Mateo dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, que Dios hace llover sobre malos y sobre buenos. Dios tiene una gracia común para toda la humanidad, por cuanto todo hombre es creación de Dios. Pero aquí estamos hablando de la gracia especial, la gracia específica que Dios ha derramado a los que están en Cristo. Porque Él es la fuente de esa gracia. Esa gracia no llega a nosotros por nuestro propio esfuerzo, llega por sus méritos. No llega a nosotros porque en sí mismo Dios nos haya amado por algo que nosotros hayamos hecho. Ha llegado a nosotros porque el Señor ha amado al Hijo y ha derramado esa gracia sobre su pueblo. Y mira cómo comienza esta gracia en el versículo 4. Dice: según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Dice que en Él,
que nos escogió en Cristo, y esto quiero, hermano, que note a lo largo de todo este pasaje la cantidad de veces que se repite la frase en Cristo, en Él. Vamos a estar viendo la cantidad de veces que se repite. Pero nos dice que en la eternidad pasada, antes de que el mundo fuera fundado, ¿qué hizo Dios? Nos escogió. Hermano, eso es significativo. Eso es significativo porque significa que antes de la creación del mundo, el Señor ya había seleccionado a los que iban a llegar a ser sus hijos. Es que el Señor me dio muy bonito, seguro. El Señor vio que yo iba a ser una gran persona en el futuro. El Señor vio que yo iba a ser una buena persona. No iba a ser tan malo como mi vecino que roba o como el fumón de allá. Yo soy mejor, seguro que por eso me escogió. No, hermano. Porque Dios no te escogió porque eras santo y sin mancha. Si usted se da cuenta que sigue diciendo ese versículo, nos escogió para ser santo y sin mancha. No fue porque fuéramos santos, sino que nos escogió para ser santos. Significa que el grupo inicial no era santo. En la eternidad pasada, Dios ya consideraba a la humanidad caída. Dios ya sabía perfectamente lo que iba a suceder con Adán, lo que iba a suceder con Eva, lo que iba a suceder con cada uno de los seres humanos nacidos desde entonces. Dios ya sabía todos los pecados que nosotros íbamos a cometer. Cuando nosotros, los varones, por ejemplo, jugamos fútbol, y eso es lo que hacemos usualmente, se pone todo el grupo de varones ahí, 2 personas que son los que arman el equipo. ¿Y a quiénes escoge usualmente esas 2 personas? ¿Por quiénes comienzan? Por los mejores, ¿no es cierto? Fulano de tal que tiene habilidad, véngase para mi equipo. Fulano de tal que es rápido, véngase para... Nosotros tendemos a escoger lo mejor y vamos dejando lo peorcito al final. Por eso es el que el último lo escogen, es el que se siente más roche, ¿no es cierto? Pues, hermano, si Dios hubiera parado a toda la humanidad delante de Él para escoger a los mejores, ¿sabe quiénes hubieran pasado? Nadie. Pero pastor, yo no he matado, yo no he asesinado, por lo menos seré mejor que Osama Bin Laden. Es por la pura gracia de Dios que tú no has llegado a manifestar toda la maldad que existe dentro del corazón del hombre. No es que ellos sean más malos que nosotros, es que nosotros por la gracia de Dios hemos sido impedidos de manifestar todo. Nosotros no hemos mostrado todo lo que hemos sido capaces de hacer, pero que existe esa maldad innata en todo ser humano, le existe. Por eso es que la elección no es en nosotros. ¿La elección en quién es? En Cristo, en Él, dice, nos escogió en Él. No fue por lo que tú podías hacer, fue por lo que Cristo iba a hacer en ti que te escogió. No fue determinado por tus buenas obras o porque tú eras mejor que otro, fue porque el Padre confió y sabía que el Hijo iba a poder renovar nuestros corazones para hacerlos santos y sin mancha delante de Él. La elección, hermanos, no recae sobre nosotros. Sigue diciendo el versículo 4. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alguien dirá, aquí está, pastor, el Señor dice que me amó. Ahí está, dice en amor. Entonces el Señor habrá visto algo en mí. Yo he escuchado personas que oran y dicen, Señor, no sé qué has visto en mí para que me hayas amado tanto. Y es que nos gusta sentirnos como en esa película romántica donde de alguna manera logramos despertar el amor en el otro. En el caso del amor de Dios, no se trata de ese amor romántico donde, por ejemplo, la muchacha ve al muchacho que se convierte en un superhéroe y a la muchacha se le ponen los ojos de corazones.
súper enamorada del hombre por las obras que hizo el hombre. ¿Me dejo entender? El amor de Dios se parece más al amor de una madre por su hijito. Pregunto, y las mamás que están acá, ¿cuántas mamás que están acá comenzaron a amar a sus hijos desde el vientre, que apenas supieron que los tenían? ¿Puede levantar la mano las mamás que hayan hecho eso? Pregunto, ¿qué hizo tu hijo para que tú le dieras su amor? Se había portado bien, ¿no? ¿Te había regalado florcitas para el Día de la Madre? ¿Había hecho alguna gracia? ¿Tan siquiera te había visto? ¿Lo habías visto? No, pero el amor que tiene una madre por su hijo no depende del hijo. No es por las obras del hijo. El amor que tiene una madre del hijo depende del amor de la madre por el hijo. ¿Me dejo entender? El asunto está que así es el amor de Dios. No fue por lo que Dios vio en ti, sino porque Dios decidió amarte. Dios decidió amarte. Por eso dice que hemos sido en amor predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Pero, hermano, una cosa es que tú perdones a tu enemigo. Imagínate la persona que te haya hecho más mal en esta tierra. Qué sé yo, que haya matado hasta a tus hijos o a tu familia. Una cosa es que tú le puedas decir de corazón, ¿sabes qué? Te perdono, ya no te voy a acusar más de pecado, ya no voy a estar airado en contra tuya, pero lo normal que hubiéramos hecho es, te perdono, vete, haz tu vida por tu lado y yo voy a hacer la vida por mi lado. Nosotros no tendemos a rodearnos de los que antes eran nuestros enemigos, ¿sí o no? Cristo, la salvación que Dios nos ha dado, la elección que Dios nos ha dado, no solamente es para el perdón de nuestros pecados, es para adoptarnos hijos como hijos de Dios. Cristo no solamente es que dijo, tú has pecado, te perdono, ahora vete, siga haciendo tu vida, tú por tu lado, yo por mi lado. No, la elección que ha hecho Cristo, la predestinación es, te he perdonado, ahora ven que vas a ser mi hijo, vas a ser familia mía. Hermano, quizás a usted lo ha dejado su madre, quizás a usted lo ha dejado su padre, quizás a usted lo ha dejado abandonado hasta el perrito. Pero de ahí algo que usted puede estar completamente seguro, que si usted es hijo de Dios, esa familia nunca se va a disolver. El amor del Padre no lo va a dejar. Dice la palabra de Dios, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hambre, desnudez, alguna cosa creada, nada, dice, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 6. Esta gracia pasada, antes de que tú nacieras, cuando el Señor te ha escogido, cuando el Señor te ha predestinado para ser santo, sin mancha, hijo suyo, tiene otro propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para derramar esa gracia sobre la iglesia? Que la iglesia sea para alabanza de la gloria de su gracia. Eso suena medio enredado. Dijimos que la gracia, ¿qué es? Un regalo inmerecido. Dice que ese regalo inmerecido tiene gloria. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando que es una característica inigualable. Por ejemplo, ¿cuál es la gloria del pavo real? ¿En qué hace diferente el pavo real a cualquiera de los otros aves que existen en este planeta? Usted no me va a decir en el pico, en las garras, pastor. No. Y no solamente en el plumaje de su cuerpo, su espectacular cola. ¿No es cierto que cuando la abres, única y sin igual? Esa es la gloria del pavo real. Nadie tiene otra cola como la del pavo.
Nadie tiene otra gracia tan grande y tan maravillosa y tan hermosa. No hay, hermano, no hay en este universo un amor más grande que el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso su gracia es gloriosa, y lo que a nosotros se nos llama a hacer con esa gracia gloriosa es que la iglesia prorrumpa en alabanzas. Por eso Pablo comienza en el versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero alabanzas estamos hablando que son más que palabras. Es vivir impresionado por la gracia de Dios. Es vivir valorando la gracia de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, ¿estamos valorando la gracia o la estamos desperdiciando? Cada vez que nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin buscar su palabra, ¿estamos nosotros alabando la gracia de Dios o la estamos menospreciando? Hermano, la vida es práctica. Para vivir para la alabanza de la gracia de Dios, tú tienes que vivir dentro del Señor, obedeciendo sus mandamientos y alabándole por su gran misericordia. Pero esa gracia no solamente ha sido manifestada en el pasado. Vamos a ver la gracia en el presente. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ve, hermano, ¿qué ha manifestado Dios ahora en el presente? Ya vimos cómo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahora comienza a correr el tiempo de los hombres. ¿Y qué ha hecho el Señor? Dice que nos ha redimido por su sangre. Redención. ¿Qué es redención? En el Antiguo Testamento, una persona podía llegar a caer esclava de otra, y una de las causas, por ejemplo, podía ser una deuda. ¿Cuántos tienen deudas acá? En el Antiguo Testamento no te metían Infocor. Caías esclavo. Tenías que abandonar tu casa, tus bienes, y tenías que ir a servirle a la persona. Para que tú pudieses salir de esa condición de esclavitud, alguien tenía que pagar tu deuda. Eso es la remisión, eso es la redención, perdón. Cuando alguien iba y pagaba la deuda que tú tenías pendiente. Cuando alguien iba y decía: ¿cuánto debe José? Perdón, José, te voy a tomar como ejemplo, ¿no? ¿Cuánto debe José? José debe 10,000 soles. Acá está, pax. ¿Y José cómo queda? Libre. Ahora, dice que Jesús nos ha redimido. ¿Cuál era nuestra esclavitud entonces? ¿Dinero? ¿Sunat? El pecado. Nuestra esclavitud es el pecado, porque el hombre nace sujeto al pecado. Todo lo que quiere, todo lo que busca es ajeno a la vida de Dios y está rumbo a la perdición, porque no puede ni quiere otra cosa que no sea el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que persevera en hacer pecado, el Señor ha prometido que el fin del camino del pecador es la separación eterna de él. Y ese es el destino que teníamos todos nosotros hasta que Cristo vino y pagó nuestra deuda. Con oro, con plata, con su sangre. Ahora, su sangre no quiere decir que el Señor le dio una hemorragia o que el Señor perdió 1 litro de sangre. Con su sangre significa que el Señor dio su vida. Pagó Él. Él en la cruz no estaba sufriendo el castigo que Él merecía, porque Él nunca hizo ningún pecado. Él en la cruz estaba sufriendo el castigo que merecíamos tú y yo por causa de nuestros pecados. Por su sangre dice que nos redimió, nos ha dado perdón de pecados. Y escucha esta expresión que viene en el versículo 7. Según las riquezas de su gracia. ¿Cómo es la gracia de Dios? ¿Cómo es Dios en su gracia? Rico.
La gracia de Dios es rica, abundante. Ya dijimos que es gloriosa. No hay otra gracia como la de Él. Pero dice que el Señor nos dio su gracia conforme a su riqueza. ¿Qué significa esto? A ver, le pongo un ejemplo. Tenemos dos personas que ganan 10,000 soles cada una al mes. O sea, tienen un súper excelente salario. Las dos personas encuentran un mendigo en la calle. Una de ellas saca un billete de 10 soles y le entrega su limosna. Bien, pasa la otra, ve el mismo mendigo y lo que hace es levantarlo, llevarle, darle de comer, cambiarle, comprarle ropa y termina invirtiendo unos 1,000 soles en el mendigo para ayudarle. La pregunta es, ¿cuál de los dos ayudó al mendigo? ¿Cuál de los dos? Los dos. De hecho que los dos le ayudaron. Pero ¿cuál le ayudó conforme a su riqueza? Ahí cambia el asunto. Porque el primero de 10,000 soles que tiene, sacar 10 soles. Hermano, eso no es dar conforme a tu riqueza. Pero el otro de 10,000 soles, sacar 1,000 soles para ayuda, ahí sí le ha dado conforme a su riqueza. Dios no nos ha dado la gracia en cuentagotas, por gotero. Ya toma, eso es lo suficiente para ti y no vuelvas nunca más. No, hermano, la gracia de Dios como es. Dios cómo nos ha dado esa gracia de una manera rica, abundante. Como Él es rico, Él ha derramado riquezas de gracia sobre nosotros. A tal punto que no importa el pecado que tú hayas cometido, ese pecado es perdonado en Cristo Jesús. Y si tú dirás, pero yo no tengo grandes pecados a ser perdonados. Déjame decirte que el peor de los pecados que comete el hombre es no amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y de ese pecado es culpable toda la humanidad y ese pecado es suficiente para mandar al infierno a cualquier ser humano. Y ese pecado es cubierto por la abundante gracia de nuestro Dios. Hermano, la gracia de nuestro Dios, por si no lo ha podido entender, la gracia de nuestro Dios lo exalta a Él como Dios de abundancia, como Dios bondadoso, pero también a nosotros nos deja en una posición quebrantados y humillados delante de Él. Y es necesario que nuestro corazón se quebrante y que reconozcamos que somos pecadores para poder recibir esa gracia, porque el Señor no la da a quien tenga un corazón orgulloso. El que no necesita el perdón de Dios no recibirá el perdón de Dios. Pero aquel que humilla su corazón y dice, Señor, yo necesito tu perdón, a ese el Señor se la dará. Versículo 8. Que hizo sobreabundar sobre nosotros en toda, ¿qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su... ¿Qué te ha dado a conocer Dios en su gracia? El misterio de su voluntad. Misterio en la Biblia no es el misterio del mundo. Misterio en el mundo es algo oculto que nadie sabe. Misterio en la Biblia es algo que permaneció oculto, que ningún hombre podía descubrir por su propia cuenta, pero que Dios se ha complacido en manifestarlo a los hombres. Entonces el misterio en la Biblia no es tan misterio. El misterio en la Biblia es algo que no podemos llegar a conocer si no es a través de Dios. ¿Dónde está manifestada la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. La gracia de Dios para nosotros, para darnos sabiduría, para hacernos vivir en este mundo de una manera sabia, inteligente, prudente. ¿Qué nos ha dado Dios? Su palabra. ¿Lees tú la palabra de Dios todos los días, iglesia? ¿Estás tú de verdad con un hambre por conocer al Señor? Si no, estás desperdiciando la gracia de Dios. Estás desperdiciando la gracia de Dios. Te rasca la cabeza y dices, pero ¿por qué este mundo es tan complicado? ¿Por qué no es que no puedo vivir en paz? ¿Por qué es que no domino mi carácter? ¿Por qué es que sigo peleando con ese pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás desperdiciando la gracia de Dios, porque no estás persistiendo en su palabra.
por querer tomar tu propio camino. No, hermano, la gracia de Dios es que Él nos ha dado la ruta que nosotros debemos seguir y debemos amar esa ruta. Sigue diciendo, vamos al versículo 9, a la mitad, 10, perdón, dice, de reunir en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra forma como Dios manifiesta su gracia en el presente, no solamente es en el perdón de nuestros pecados, no solamente dándonos la palabra, sino también gobernando nuestra vida. El versículo 8, perdón, no lo pasé, ya, ahora sí. El versículo 10, perdón, dice que cuando se cumplió la dispensación de los tiempos, esto significa cuando el reloj de Dios marcó la hora, cuando llegó el momento adecuado, no para nosotros los hombres, sino el momento que Dios había planificado desde antes que el mundo se fundara. Cuando llegó ese momento, el Señor reunió todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, las reunió ¿en quién? En Cristo. ¿Quién gobierna este mundo? A nosotros a veces nos parece que este mundo está a la deriva. Cuando tenemos pruebas, no es muy fácil sentir como que estamos yendo sin rumbo en la vida. Cuando estamos pasando momentos difíciles, no es muy fácil decir, Señor, pero ¿qué está pasando? Y sentirnos confundidos. Recuerda esto, el Señor ha dado una gracia para su iglesia. Es para todo el mundo, dicho sea de paso, pero el mundo no quiere someterse al gobierno de Cristo. Un día lo tendrá que hacer, aunque ya no para salvación. Pero para ti, que eres parte de la iglesia de Cristo, la gracia de Dios para tu vida se transmite en que Él tiene dominio sobre todas las cosas que te suceden. Buenas y malas. Así tú no las entiendas, así tú no creas, así tú no puedas entender el plan de Dios. Hay bendición de Dios porque Dios gobierna nuestra vida. Es como esto, si tuviéramos un excelente presidente, ¿seríamos bendecidos? Y si tuviéramos un muy mal presidente, ¿seríamos bendecidos? Ahí ya no lo consideraríamos bendición. Un buen gobierno sería una buena bendición, ¿cierto? Hermanos, el Señor gobierna sobre toda la creación. Cuando tú estés pasando por momentos difíciles, cuando tú estés pasando por momentos de angustia, recuerda la gracia de Dios. Él gobierna. Repítetelo a ti mismo en esos momentos. Señor, tu gracia me muestra que tú gobierna sobre esto que estoy viviendo, sobre esta situación. Todas las cosas están debajo de tus pies. Todas las cosas, Señor. Quizás no entienda lo que tú estás haciendo, pero confío en que tu gobierno es sabio y es amoroso. Confío en que tú sabes hacer las cosas mejor que yo. Y entonces vas a poder hacer lo que dice el versículo 12. Alabanza de su gloria. ¿Se da cuenta, hermanos, como cada una de estas gracias termina en lo mismo? Dios nos bendijo en la eternidad pasada para alabanza de su gloria, de la gracia. Dios nos bendice en el presente, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Alabanza de la gloria de su gracia. Y vamos a ver la eternidad en el futuro, que termina de la misma manera. Versículo 13. En Él, nuevamente, hermano, note, ¿quién es ese Él? Cristo. En Cristo vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué hizo el Señor? Nos selló, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que a los que han creído, a los que han escuchado el mensaje de salvación y han creído de todo corazón, ¿qué han recibido? El sello del Espíritu Santo. Significa que el Señor ha puesto su Espíritu en el creyente. El Señor ha puesto su Espíritu en el creyente como si fuese un sello. Ahora, ¿qué significa esto de sello? En la antigüedad, sello se utilizaba para tres cosas. Era utilizado como un sello para garantizar la autenticidad de algo. En otras palabras, ¿usted ha visto la ropa, por ejemplo, que se le pone una etiqueta? ¿Qué garantiza esa etiqueta? ¿Qué es de marca? Bueno, en teoría debería garantizar eso. Acá en el Perú todo es posible. En teoría debería garantizar que lo que tiene esa marca, hermana Betty, que lo que tiene esa marca es ¿qué? Es original, es verdadero, no es, en Costa Rica le dicen paqueteado, ¿cómo le dicen acá? Bamba, exactamente, no es bamba. Bamba. Cuando Dios ve a la humanidad, unos tienen el Espíritu, otros no tienen el Espíritu. Y Él sabe perfectamente quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Pero ¿cómo hacemos nosotros para diferenciar entre un verdadero cristiano y un falso cristiano? Pues, ¿qué tienen los cristianos que no tienen los no cristianos? El sello del Espíritu. El Espíritu se va a manifestar en la vida de esta persona inequívocamente mostrando las virtudes del cristiano, las virtudes que da el Espíritu de Dios al cristiano, el fruto del Espíritu. Dentro de ellos, ¿cuáles está? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso no son todos, está la fe, la esperanza, el amor, está la justicia, está la santificación. Hay muchos frutos del Espíritu que todos muestran evidencia en el hombre. Ahora, no significa que los vas a tener desarrollados al 100%, pero sí vas a estar creciendo. Pero cuando ves a una persona que pasa el tiempo y no crece en amor, no crece en misericordia, no quiere tener compasión de los demás, no quiere perdonar, sigue siendo egoísta, sigue pensando solamente en él mismo, hermanos, hay que comenzar a dudar, porque ese no es el sello del Espíritu. Ese no es el sello del Espíritu. Si tú te llamas a ti mismo hijo de Dios, asegúrate de estar viendo en tu vida el sello del Espíritu. Si no, es mejor que vengas a Cristo. En segundo lugar, el sello mostraba posesión. Es como las vacas. ¿Cómo hacen los ganaderos para diferenciar sus vacas? Hay un fierro que tiene una marca especial que lo ponen al rojo vivo y, vaquita, ven para acá. Gracias a Dios el Señor no utiliza esos métodos con nosotros. Pero el punto está que una vaca que tiene ese sello, por más que los demás digan, es mía, no, es mía. A ver, compruébalo. Ahí está mi sello. ¿Me dejo entender? El sello indica propiedad del Señor. Los que tienen el Espíritu son posesión ¿de quién? Son posesión de Dios. Y también el sello asegura protección contra daños y contra intromisiones, perdón. ¿Usted ha visto cuando en las computadoras les ponen un sello para evitar que tú abras el aparato y entres a su interior? Eso suena redundante. Y llegues al interior.
o algún electrodoméstico que le ponen este tipo de sellos, es un sticker, que cuando tú lo tratas de levantar, se malogró el sticker. Pierde la garantía. Hermano, Dios ha puesto su sello y ese sello tú no lo puedes malograr. Ni nadie lo puede malograr. Ese sello te garantiza a ti que vas a atravesar toda esta vida hasta que llegues, y ahí vamos al versículo número 14. ¿Qué es lo que nos garantiza el Señor a través del sello? Por eso está la bendición futura. Él es las arras. Las arras significa un pago anticipado, una garantía que se da, como cuando tú das una parte del carro, pero ese carro ya lo estás comprando. Todavía no lo pagas al 100%, pero ya ese carro es tuyo. ¿Me dejo entender? En las arras, ¿de qué cosa? ¿Qué tienes tú? Quizás tú estabas preocupado porque tus papás no te iban a poder dejar herencia. Y sí, posiblemente algunos de nosotros, sus papás no nos puedan dejar, nuestros papás no nos puedan dejar herencia, pero el Señor sí nos ha dado una herencia. Y esa herencia no es como la de este mundo, que de repente tu papá te está dejando un terreno, viene un traficante y perdiste el terreno. Te deja una casa, viene un terremoto y ya no hay casa. Te deja dinero, viene otro Fujichoc, ya no hay dinero. La herencia que el Señor nos ha dado es donde el óxido no corrompe, ni la polilla se lo come. La herencia que el Señor nos ha dado está en los cielos. Y Él nos ha dado su espíritu para asegurarnos que un día tomaremos posesión de esa herencia. Tenemos su espíritu en este mundo que nos garantiza que un día, cuando partamos a la presencia de Dios, entraremos en el gozo de nuestro Señor. A pesar de que suframos en este mundo, a pesar de que estemos luchando contra nuestro pecado en este mundo, la gracia de Dios nos cubre y nos da la garantía de que un día llegaremos a su gloria. No nos perderemos, como diría el profeta, por más torpe que seas. Y eso me incluyo yo. Por más torpe que seas, no te perderás del camino, porque su gracia garantiza que tú tendrás una herencia en los cielos. Esta herencia no te la ganaste. Dios te la dio antes de la fundación del mundo. ¿Por mis obras? No, nunca. Simplemente por el amor que el Señor no necesitaba ni estaba en la obligación de dármelo, pero me lo entregó. ¿En quién? En Cristo. Finalmente, hermano, ¿a qué nos tiene que llevar esta gracia entonces? Versículo 14 al final. Para alabanza de su gloria. Las tres cosas terminan igualito. Porque ¿para qué el Señor te bendijo antes de la fundación del mundo? Para que lo alabes. ¿Para qué el Señor te bendice en el presente? Para que lo alabes. ¿Para qué el Señor te está bendiciendo para el futuro? Para que vivas para Él alabándole. Hermano, cualquier otra cosa que tú hagas en este mundo que no sea vivir para la gloria de Dios, que no sea ser obediente a Dios y hacer lo que el Señor dice, cualquier otra cosa es infructuosa. El propósito de la vida del hombre es vivir para la gloria de Dios. Para eso el Señor nos ha traído a este lugar. Piensa por un momento ahí donde estás en tu asiento. ¿Qué me está impidiendo vivir para la gloria de Dios? ¿De qué formas estoy desaprovechando la gracia de Dios? Quizás no estoy utilizando mis dones como los debería estar utilizando. Quizás estoy siendo egoísta y pensando solamente en mí. Quizás estoy tropezando continuamente con un pecado que no me deja levantarme. ¿Cómo estoy desperdiciando la gracia de Dios? Y comprométete hoy con el Señor a que esa gracia la vas a dejar brillar en tu corazón.
la vas a dejar brillar en tu vida, que esa gracia va a ser el motor tuyo todos los días. Cuando te encuentres caído, te vas a levantar y vas a caminar, no por tus propias fuerzas, sino porque sabes que cuentas con la gracia de Dios, porque el Señor está allí contigo. Él no te ha dejado ni te ha desamparado. El Señor nos ha dado su gracia. Para la iglesia, este mensaje tiene que llevarnos a una vida de más santidad, porque Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Pero para los que están acá que no conocen a Cristo, déjame decirte que sí, el Señor ha tenido una gracia sobre tu vida porque no te ha faltado comida, porque te ha ayudado en muchos momentos. Quizás tú me dices, en algún momento yo oré para que el Señor me ayudara y me ayudó, pero sin embargo no tienes una vida en Cristo. Eso ha sido una gracia temporal del Señor. Pero hoy el Señor te está ofreciendo su gracia eterna. Hoy el Señor te está ofreciendo que recibas por la fe el perdón de tus pecados, que te humilles delante de Dios, te reconozcas como pecador y te rindas delante de Él para hacer su voluntad. Y el Señor tendrá misericordia. No importa el pecado que tú hayas hecho. No importa qué tan culpable sientas tu alma. El Señor puede perdonar todos los pecados. El Señor puede darte una nueva vida en Cristo. Así que invito a todos a que perseveremos en la gracia del Señor.